La paz del Señor es con todos. Por espacio de 3 semanas consecutivas hemos estado estudiando acerca de cómo estudiar las Sagradas Escrituras. Hemos visto y desarrollado una serie de principios que nos ayudan a entender las Sagradas Escrituras. En la enseñanza de hoy vamos a ir directamente al texto bíblico para ver cómo se aplican todas las enseñanzas que hemos desarrollado hasta este momento, y en esta ocasión vamos a establecer una serie de estatutos que nos ayudan a entender las Sagradas Escrituras. Y cuando hablamos de estatutos me estoy refiriendo a las disposiciones que las mismas Sagradas Escrituras le otorgan al lector para que pueda entender el mensaje que ellas están transmitiendo. El primer estatuto, decíamos, las Sagradas Escrituras definen sus propios significados. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Qué significa iniquidad? Los diccionarios la definen como maldad, perversidad, impiedad, culpa, y su gravedad está aún por encima del pecado. Sin embargo, ¿cómo es definida iniquidad en las Sagradas Escrituras? Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 13, y leemos: Y dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser perdonada. ¿Qué estaba diciendo Caín? Grande es mi iniquidad, grande es mi maldad, grande es mi perversidad, grande es mi pecado. Vamos a ver cómo las mismas Escrituras definen el término de iniquidad. Siempre en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 4, vayamos al versículo 8 y leemos: Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. De acuerdo a estos dos textos que hemos leído, Génesis capítulo 4, versículo 13, y el capítulo 4, versículo 8, podemos entender lo que significa iniquidad. Iniquidad es levantarse en contra de alguien. Levantarse en el sentido físico, pero también levantarse en el sentido de dañar, de ofender, de perjudicar a alguien. En ese mismo sentido leemos Mateo capítulo 5, versículo 22, y ahora vamos a entender lo que está establecido en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, verso 22: Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca, una palabra en arameo que significa estúpido, será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo, que es sinónimo de maldición, será culpado del infierno del fuego. Eso es iniquidad, levantarse en contra de alguien. No solamente físicamente, como en el caso de Caín, en contra de su hermano Abel, sino es levantarse en ofensa, en daño, en perjuicio en contra de alguien. Una difamación es iniquidad. Todo aquello que se hace en contra de una persona para dañar su integridad, no solamente física, sino que su integridad emocional, inclusive, es considerada en las Escrituras como iniquidad. Y aquí tenemos un ejemplo acerca de este primer estatuto que hemos estudiado con respecto a cómo estudiar y ahora cómo entender las Sagradas Escrituras. Cuando se usa la palabra iniquidad no se está refiriendo, o no es un sinónimo de pecado, no es un sinónimo de maldad, no es un sinónimo de perversidad, no se está refiriendo en términos generales a la maldad de una persona. Tiene un significado particular, un significado específico. Su significado es levantarse en contra de una persona. Así es que cuando leemos
ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, la palabra iniquidad, ahora sabemos que significa levantarse en contra de alguien. Vayamos al segundo estatuto. La palabra no se contradice. Segundo estatuto. Juan capítulo 10, versículo 35, leemos: si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y note, y la escritura no puede ser quebrantada. Este versículo, este pasaje de las Sagradas Escrituras definen claramente este estatuto que acabamos de mencionar. Las escrituras no se contradicen a sí mismas. Y este estatuto es sumamente importante cuando queremos entender las Sagradas Escrituras. La palabra no se contradice a sí misma. No hay contradicción en la palabra. No es que una pesa más que otra. No es que una se impone sobre la otra. Es sencillamente que la palabra establece prioridades de ejecución. Tal es el caso de Mateo capítulo 4, y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Una referencia precisamente al Salmo 91, un salmo muy conocido y muy utilizado dentro del ambiente eclesiástico. Sin embargo, el versículo 7 dice: Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando hay palabra que aparentemente se contradice, no hay ninguna contradicción, porque la misma palabra establece este segundo estatuto. La palabra no se puede contradecir a sí misma. Hay que ver la prioridad de ejecución que la palabra tiene, y de acuerdo a la prioridad de ejecución es que se ejecuta cada una de ellas. Tercer estatuto: las escrituras no tienen error de redacción. Y esto es bien importante porque precisamente por el hecho de que algunos creen de que hay errores, se ha llegado a establecer que la Biblia contiene la palabra de Dios. Esa definición no es válida, esa definición no es correcta, porque precisamente por eso es que ha habido quienes aceptan esto y esto lo rechazan, porque se amparan en el hecho de que la Biblia contiene la palabra de Dios, y por ello es que han dicho: esto no lo acepto porque ha sido injertado muchos siglos después, muchos años después. Tenemos que establecer que la Biblia es la palabra de Dios. Y en ese sentido, este tercer estatuto dice que las escrituras no tienen error de redacción. Y vamos a ver un ejemplo. En Lucas capítulo 24, el versículo 33, leemos: y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Note ahora Juan capítulo 20, versículo 24. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aparentemente hay un error de redacción. ¿Por qué? Porque Lucas, cuando escribe, y repito, capítulo 24, versículo 33, dice, hablando acerca de los discípulos que iban camino a Emaús, cuando regresan a Jerusalén y se encuentran con los apóstoles, él escribe: y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Él es específico al decir que estaban reunidos los 11, pero cuando llegamos a Juan, capítulo 20, versículo 24, que es la misma historia que Lucas está presentando, porque fue precisamente la noche del día cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Juan escribe: empero Tomás, uno de los 12, que se dice el dídimo,
no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Hay error de redacción? No, no hay ningún error de redacción. ¿Por qué? Porque las Escrituras no tienen error de redacción. Porque habíamos estudiado de que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu de Dios. No es la voluntad de los hombres, de los escritores, quienes plasmaron lo que ellos creían o lo que ellos entendían que debía de escribirse. Es el Espíritu de Dios quien está inspirándolos para que escriban. Por lo tanto, no hay error de redacción. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué Lucas presenta en su relato que estaban reunidos los 11? Claro, entendemos que Judas no estaba con ellos porque ya dejó de ser parte del bando apostólico. Entonces, Juan refiere que Tomás no se encontraba. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 21 hasta el 23, y vamos a descubrir qué es lo que sucedió aquella noche. Leemos. Verso 21, conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Versículo 23, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahora trasladémonos hasta el versículo 26. Y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y observe, y fue contado con los 11 apóstoles. El Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, la misma persona. ¿Qué es lo que sucede cuando Lucas está escribiendo? Lucas está identificando en su relato que Matías, el que fue escogido posteriormente, antes de el día de Pentecostés, Lucas lo incluyó en su relato del Evangelio, lo incluyó como parte del bando apostólico. Si bien es cierto, Tomás no se encontraba, ya Lucas había incluido a Matías como parte del bando apostólico. Recuerde que tanto el Evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles fueron escritos posteriormente. No fueron escritos en el momento en que se dio el relato, es decir, en el momento en que se dio el hecho. Y uno se forma la idea de que posiblemente él estaba escribiendo según el momento, lo cual no es cierto, sino que él escribió posteriormente. Así que cuando él escribe el relato de Lucas capítulo 24, ya estaba incluido Matías, que había sido escogido como el sucesor de Judas. Vayamos a el cuarto estatuto. Las Escrituras tienen vigencia y alcance para todos los seres humanos, de todos los tiempos y de todo lugar. Hay quienes han llegado a asegurar que ciertos pasajes de las Escrituras no nos aplican a nosotros, los occidentales, a los creyentes de este tiempo, no nos aplica. Y la justificación que proponen es que ese pasaje o ese relato o ese mandamiento era dirigido particularmente al pueblo de Israel y por lo tanto que tiene vigencia solamente para ellos. Pero tenemos que establecer, porque la palabra lo establece, que las Escrituras tienen vigencia y alcance para todos los seres humanos de todos los tiempos y de todo lugar. No por el hecho de que el
destinatario original fue el pueblo de Israel, no por eso podemos decir que ese pasaje no nos aplica a nosotros. ¿Y dónde está la base bíblica para sustentar este estatuto? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, y leemos: y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los tiempos, de los siglos, han parado. Es clara la palabra. Les aconteció a ellos, fue dirigido hacia ellos, pero tiene vigencia y alcance para todos los seres humanos. No hay palabra que fue exclusivamente para un pueblo. Tiene vigencia para nosotros. Aún así, sea una palabra profética dirigida para Jerusalén, tiene vigencia para nosotros. El apóstol escribe y dice: son escritas para nuestra admonición. Otro pasaje, Colosenses capítulo 4, versículo 16. Y leemos: y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea, que la leáis también vosotros. Aquí se confirma este estatuto. Una carta que fue dirigida hacia la iglesia de la Odisea y otra carta que fue dirigida a la iglesia de Colosas. Hay un destinatario particular para cada una de las cartas. Sin embargo, el apóstol, por el Espíritu de Dios, está estableciendo este estatuto. Esta carta, la de la Odisea, que la lean también en Colosas, y la carta de Colosas, que la lean también en la Odisea. Y allí podemos nosotros contundentemente entender y establecer que las Sagradas Escrituras, entiéndase, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, tiene vigencia y alcance para todos los seres humanos. No es solamente un texto exclusivo para Israel, no solamente es un texto exclusivo para Jerusalén, es para todos aquellos que hemos reconocido y estamos viviendo bajo el señorío de Jesús. Tenemos entonces 4 estatutos. Las Sagradas Escrituras definen sus propios significados. No busquen diccionarios, no vaya a diccionarios, y le voy a explicar por qué. Los diccionarios le presentan a usted un significado contemporáneo, el significado actual. No es el mismo significado que tenían ellos cuando utilizaron esa palabra. Usted sabe perfectamente que el lenguaje ha ido cambiando, los significados de las palabras han ido cambiando. Por lo tanto, el significado de aquel entonces no es el mismo de ahora. Esa es la primera razón. La segunda razón es la mayoría, por no decir todos, los diccionarios están basados en conceptos filosóficos. Cuando usted recurre a un diccionario para definir una palabra, usted lo que está haciendo es trayendo concepto filosófico e integrándolo a la palabra. Y eso no nos es permitido hacerlo, porque la palabra de Dios no es filosofía. Y así es como se ha introducido mucha filosofía dentro de la iglesia. Así que, repitiendo, las Sagradas Escrituras definen sus propios significados. Busque en el contexto, busque en el mismo libro, busque en libros afines y usted va a encontrar el significado de esa palabra que de momento puede ser que no la estemos entendiendo, pero la misma Escritura está definiendo su propio
significado, los significados de sus términos. Segundo estatuto, la palabra no se contradice a sí misma. No hay contradicción en las Sagradas Escrituras. Tercer estatuto, las Escrituras no tienen error de redacción. Hay una razón del por qué aparentemente se está presentando un error en la redacción. No es un error, es sencillamente que el escritor está presentando o está escribiendo desde una perspectiva bastante en el futuro. Y estatuto número 4, las Escrituras tienen vigencia y alcance para todos los seres humanos de todos los tiempos y de todo lugar. No hay una palabra en las Sagradas Escrituras, no hay una palabra que no nos aplique a nosotros. Toda la palabra tiene vigencia y aplicación para nosotros. Vayamos entonces ahora a estudiar el quinto estatuto. Y lo enunciamos de la siguiente forma. Las Escrituras tienen el propósito de que aprendamos a hacer los actos que a Dios le agradan y a aborrecer las actitudes que Él aborrece. Hay muchas personas que se quejan de que no conocen la voluntad de Dios. No puede ser. Y la razón se debe a que entramos al texto de las Sagradas Escrituras para tener referencias de cosas que sucedieron en el pasado. Esa no es la forma de leer las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros leemos las Escrituras, ya sea un relato bíblico, ya sea un mandamiento, ya sea un salmo, ese caso también aplica. Cuando lo leamos, tenemos que ver allí lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Lo que a Dios le agrada, nosotros tenemos que hacerlo también. Lo que a Dios le desagrada, lo que Dios abomina, nosotros tenemos que abominarlo, aborrecerlo también. Esa es la forma de leer la Sagrada Escritura. Veamos un ejemplo. Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando usted lee Génesis capítulo 4, versículo 4, no es solamente para tener noticia de lo que sucedió en el tiempo pasado, de lo que Abel hizo y nada más. Esa no es la forma de leer las Escrituras. Cuando nos acercamos a las Escrituras y vemos, por ejemplo, este caso, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, no es una referencia histórica, es la instrucción para que nosotros hagamos exactamente lo mismo, claro, en la forma en que nosotros vivimos. Ninguno de nosotros es un ganadero, por lo tanto no podemos traer ovejas. Pero la palabra dice de que Él trajo lo primero, lo mejor. Cuando habla de su grosura, está hablando de lo mejor de su ganado, de lo mejor que Él produjo, de lo que su hacienda produjo en su tiempo. De lo mejor lo trajo al Señor. Y que dice, como termina el texto, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Queremos que Dios tenga agrado de nuestras vidas? Aquí tenemos la respuesta. ¿Queremos que Dios vea con agrado lo que nosotros hacemos? Aquí tenemos la respuesta. Aquí está la instrucción. Presentémoslo primero al Señor. Entreguemos lo primero al Señor. Entreguemos lo mejor al Señor. ¿Cómo podemos decir nosotros que no conocemos la voluntad de Dios? Si está claro. Dios está buscando que el hombre
le entregue lo mejor, lo primero. Dios no puede quedar para lo último. Hay muchas personas que dejan a Dios para lo último. Lo dejan para el final, cuando todo no resulta, cuando ya han agotado todos sus recursos, entonces vienen al Señor. Por eso, de esa forma, nadie puede encontrarle agrado delante de Dios. Porque el texto dice claramente, trajo lo primero, su primera intención, su primer pensamiento, su primer proyecto, todo lo primero y lo mejor al Señor. Otro ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 9. Jehová tu Dios sea bendito. Esta es una palabra que le fue entregada a Salomón. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti, note de nuevo, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que haga derecho y justicia. Derecho y justicia. Muchas personas hemos leído Deuteronomio capítulo 28, un libro, o un capítulo más bien, que contiene bendiciones y maldiciones. Y conocemos el texto que dice, serás puesto por cabeza y no por cola. Prestarás, darás prestado y tú no recibirás prestado. Y cuando hemos leído ese texto, nos gusta, queremos eso. Pero aquí está cómo se obtiene. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Dime, Dios, dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí tiene la respuesta, que hagas derecho y justicia. Que caminemos con rectitud, que caminemos en integridad. Como dijo Jesús en el Sermón del Monte, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Que caminemos en integridad, que caminemos en honestidad, que caminemos en justicia, porque Dios está viendo, está en todo lugar y está viendo lo que nosotros hacemos. Otro ejemplo, Levítico capítulo 19, versículo 36. Balanzas justas, pesas justas, efa justo e injusto tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Las Escrituras tienen el propósito de que aprendamos a hacer lo que a Dios le agrada y que aborrezcamos lo que a Dios aborrece. No podemos ir nosotros a las Sagradas Escrituras y leer capítulos enteros, libros enteros, la Biblia entera, y quedarnos de igual manera, como si nada hubiese sucedido. Hemos leído la Biblia entera, pero ¿cuánto de lo que hemos leído estamos haciendo? El propósito de las Escrituras es que nosotros conozcamos cuál es tu voluntad, Dios, qué es lo que tú quieres que yo haga. Y tenemos la respuesta. Balanza justa, pesa justa, efa justo e injusto. ¿Qué quiere decir? Que no podemos nosotros defraudar. Que si decimos 16 onzas, son 16 onzas, no 15,5 onzas. Que si decimos y comprometemos nuestra palabra, hagamos conforme hemos dicho, conforme nos hemos comprometido. ¿Por qué? Porque Dios no tomará aquel que toma su palabra en vano, no lo tomará por justo. Aquel que dice algo y no lo cumple, no lo tomará por justo.
¿Qué es lo que Dios quiere? La palabra de Dios nos lo enseña. A través de cada relato, a través de cada historia, a través de cada mandamiento, Dios nos está diciendo, así es que quiero que tú te comportes, así es que quiero que tú actúes, así es que quiero que tú hables. Eso es lo que nos está diciendo el Señor cada vez que leemos las Sagradas Escrituras. No importa dónde estemos leyendo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos está dando instrucciones. Esto me agrada, haz tú lo mismo. Esto me desagrada, aborrécelo tú también. Finalmente, Salmo 78, versículo 58 al 60, leemos, y lo enojaron con sus altos, con sus lugares altos, y lo provocaron a celo con sus esculturas. Y lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó, entre los hombres. Queremos que Dios esté siempre a nuestro lado. Quitemos todo lo que no le agrada. La razón del por qué muchos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres que han caminado conforme a su señorío, de momento se miran en aprietos o en situaciones que no pueden manejar, es precisamente porque han retenido cosas que a Dios le desagradan. No necesariamente que ellos hayan caído en pecado, no necesariamente que ellos o ellas hayan cometido pecado, es que han abrazado cosas que a Dios no le agradan. En el libro de Proverbios dice, abrazará uno el fuego sin quemarse. Y usted sabe la respuesta, no, si abrazas el fuego te vas a quemar. Abrazará las tinieblas sin que reciba daño, y usted sabe cuál es la respuesta. Recibirás daño, recibirás contaminación, recibirás ataduras, tu vida será atada. Lo enojaron con sus altos, es decir, con sus lugares altos, con sus lugares de adoración idolátrica, no dirigidos a Dios. Lo provocaron a celo con sus esculturas. Dios ha determinado en Éxodo, en el capítulo 20, no te harás imagen. Has permitido imágenes, has ingresado imágenes a tu casa, las has tolerado, a pesar de que Dios, por su palabra, te ha dicho que eso le desagrada, Él lo aborrece, has resistido y te has mantenido en ello. Y finalmente lo oyó Dios, se enojó y en gran manera aborreció a Israel. El propósito es que nosotros conozcamos qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada. Lo que a Dios le agrada, hagámoslo también nosotros. Lo que a Dios le desagrada, desechémoslo, aborrezcámoslo de la misma forma como Él lo aborrece. La paz del Señor con todos.